Dumbo fue quizá una de las historias más tiernas y conmovedoras y tristes de Walt Disney. Pero ¿saben qué? Estuvo inspirada en un elefante que se llamaba Jumbo, que existió en la realidad. Estaba en África, fue vendido a un zoológico de París, luego a un zoológico de Londres, después terminó en Estados Unidos. Tuvo una vida en la que fue realmente explotado y abusado y terminó teniendo episodios de locura. Una historia que es aún más triste que aquel famoso cuento de Walt Disney. La vida de Jumbo, el elefante que sirvió de inspiración para el exitoso largometraje animado que la Walt Disney Pictures llevó a la pantalla grande en octubre de 1941, es muy diferente a la historia de donde se habría inspirado Dumbo, la flamante versión de Tim Burton. No solamente porque no había un elefante de grandes orejas que le sirvieran para volar, ni ratoncitos amistosos, sino porque el elefante más grande del mundo tuvo una vida miserable colmada de dolor. Conozcamos quién fue Jumbo. Jumbo significa hola en suajili. Este elefante fue capturado en Abisinia en 1862, cuando aún era un bebé. De allí fue llevado a París y en 1865 fue vendido al director del zoológico de Londres, Abraham Bertlet, a donde llegó el 26 de junio en pésimas condiciones, quizás por el trauma de su captura. La modalidad que usaban los cazadores era por demás violenta. Al cruzarse con una elefanta y su cría, comenzaban a tirar lanzas contra la madre hasta matarla. Cuando lo conseguían, le arrancaban los colmillos para traficar el marfil y luego atrapaban a la cría. Esa habría sido la manera en que atraparon a Jumbo en la época en que los circos y zoológicos buscaban especies exóticas para atraer más visitantes. Apenas llegó al zoológico londinense, el pequeño fue bautizado como Jumbo por Matthew Scott, un hombre que trabajaba en el lugar y que, apenado por el mal estado del animal, se propuso para cuidarlo. El elefante estaba lleno de parásitos que se le habían introducido en la piel y que casi le habían comido los ojos. Scott se ocupó del elefante hasta el momento de su muerte. Según los testimonios de la época, entre los dos se generó un vínculo de afecto extraordinario. Tras 6 meses de cuidados intensivos, de recibir alimento y afecto, Jumbo recuperó la salud y fue presentado ante el público que lo empezaba a querer. Sin embargo, el excesivo cariño de adultos y niños fue su condena. Su arribo a Londres fue casi simultáneo a la llegada de la fotografía, por lo que todos los visitantes del zoológico querían un retrato montado sobre el lomo del elefante. Durante los años en los que Jumbo vivió en el zoológico de la capital inglesa, fue la gran atracción y el público pagaba a diario para subirse a un canasto que se hundía en su lomo para darse un paseo. Para 1880, Jumbo comenzó a reaccionar de manera violenta, no con las personas, sino por las noches en su recinto y contra sí mismo. Durante el día soportaba el peso de cientos de personas agrupadas sobre su lomo, pero al caer el sol se enfurecía al punto de que llegó a quebrar las vallas de su recinto y estrellar sus colmillos en las rejas de hierro hasta romperlos. Algunos testimonios aseguran que el único que podía controlar esas reacciones era Scott, quien aparentemente para calmarlo le suministraba altas dosis de whisky. ¡Ah, qué penosa vergüenza! Hagamos un solemne juramento. De hoy en adelante, Dumbo dejará de ser elefante. Su temor fue tal que había comprado un arma y le había dado la orden a sus empleados de disparar si el elefante atacaba. Más tarde decidió venderlo.
fue vendido a un hombre que buscaba un elefante africano para sumar a su colección circense y ofrecía $10.000 por él, una cifra alta para la época. Jumbo pasó así a un circo en 1882. El 24 de marzo del mismo año, Jumbo fue embarcado en el Assyrian Monarch con destino a Nueva York, lugar al que llegó tras 2 semanas navegando el Atlántico. Lo hizo en compañía de Scott, su cuidador. Claramente, su traslado fue traumático. Jumbo se mareaba y agitaba, y para evitar que hiciera rabietas, su cuidador le daba litros de whisky para calmarlo. El 9 de abril de 1882, Jumbo llegó a los Estados Unidos y estuvo de gira por todo el país y en Canadá durante 3 años. 9 millones de personas pagaron para verlo, lo que significó $500,000 en recaudación. Posees algo excepcional. Eres prodigioso. Jumbo paseó a mucha gente y ese peso hizo que enfermara. Un día sucedió algo trágico. Al terminar la función del día, el circo levantó campamento y el tren que los transportaba estaba listo para partir. Subieron todos los elefantes, pero mientras Dumbo, el majestuoso elefante de 24 años, intentaba subir al vagón, una locomotora que aparentemente nadie vio impactó contra él. Jumbo cayó y tras horas de agonía murió el 15 de septiembre de 1885 al lado de su cuidador. En las alas de ese elefante. ¿Qué pasa? ¿A dónde se la llevan? Meted a Dumbo dentro. Pero es su madre. Haz algo. Así terminaba la historia de aquel elefante que inspiró a muchos y que aún sigue robando corazones en el mundo de Walt Disney. La vida de los animales en los zoológicos o en los circos es terriblemente dura. No solamente sufren abusos, sufren atrofia de los músculos, muchas veces cuando están en un zoológico, en un espacio reducido y no se pueden mover, sino que además son víctimas de estrés y sufren trastornos psicológicos. El animal que es libre y salvaje debe seguir siempre viviendo en libertad.